Bienvenido septiembre, mes de nuestra patria. Hay que conocer bien los tiempos de política y de economía. Y el horno hoy no está para bollos. Y aunque el año pasado Adán Augusto lo dijo, que los tiempos del Señor, se refiere al de Palacio, son perfectos. No es así. Luis Rubio, un gran intelectual, recuerda hoy en Reforma que los tiempos de hoy son complejos, que no los han sabido leer bien. Comenta que el triunfo electoral del pasado 2 de junio los ha envalentonado, no solo al presidente, sino a su sucesora y a todos los morenistas, en especial a Ricardo Monreal, que hoy le dice a los jueces que no acatará ningún amparo, más allá de si sean racionales los fundamentos o no. Y esto pone en riesgo no solo la democracia, sino la economía, el TECMEC. Sí, la economía estúpido, decía la frase electoral que hizo ganar a Bill Clinton. Es septiembre y ese colectivo está a punto de destruir instituciones que nos han costado muchos años construir. Todo por darle un regalo al Señor que se presenta no como el que se va a su rancho, sino que el que apenas inicia, el que no quiere irse. Y, bueno, Claudia no se atreve a contradecirlo, al contrario, lo apoya en todas las ocurrencias, como lo publicó ayer el semanario The Economist. Y aunque se dé cuenta que son cosas bárbaras, parece no importarle. Al final, quien pagará los platos rotos, pues será la sociedad, el pueblo, al tiempo. Comenta Luis que las advertencias llegan de todas partes y todos coinciden en los riesgos que extrañan los cambios propuestos en las iniciativas constitucionales que este mes están a punto de ser aprobadas. Y lo más grave es la pérdida de confianza que no regresa. En fin, aprovecho para compartir una breve reflexión que publicó Enrique Krause, a quien López Obrador ha estigmatizado, pero es hoy por hoy una de las voces críticas más autorizadas de México. Escribió Una nación traicionada en Reforma. Lo cito. Hoy, 1 de septiembre de 2024, el Congreso mexicano, espuriamente integrado por una mayoría calificada que no otorgó el voto ciudadano, rendirá protesta de cumplir la Constitución. Que esa misma mayoría procederá a demoler en su columna vertebral el Estado de Derecho. No habrá actividades en que la sociedad no se vea afectada por la mal llamada reforma judicial, atroz mecanismo de destrucción que acabará con la carrera judicial, sorteará a los jueces, desquiciará los juicios de toda índole, arriesgará la continuidad del TECMEC, nos despreciará en los mercados, desalentará las inversiones y consagrará la única ley que respeta el gobierno actual y sus aliados abiertos e inconfesables, la ley de la selva, en la que el dictador, lo subraya, ya podemos llamarlo así, llevará la tajada de león. La regresión es gigantesca. ¿A qué época? Pregunta. ¿A la colonia? No, porque existían sólidas leyes e instituciones jurídicas. El amparo colonial, los juzgados de indios, el juicio de residencia que protegían a la sociedad frente al poder. A la era anterior a la promulgación de la República en 1824, no,
porque Iturbide buscó gobernar como un monarca constitucional. ¿A dónde entonces nos ha retrotraído la destrucción del legado liberal y el revolucionario de los siglos XIX y XX? Nos ha vuelto, dice Enrique, a los tiempos más extremos de nuestras guerras fratricidas. Comenta, lo más doloroso de todo es el engaño al pueblo que tarde o temprano, estas citas con la historia llegan siempre, tomará conciencia de la devastación llevada a cabo por este mal gobierno. A propósito de ese engaño, en estos días oscuros, comenta, he recordado una carta escrita por Manuel Gómez Morín cuando a principios de octubre de 1927 se entera en Londres del asesinato del general Francisco Serrano. Recordemos ese hecho sangriento de nuestra historia ocurrido en Huitzilac. Los hechos lo horrorizan, no tanto en sí mismos, porque en ellos ve rota la esperanza de que México enfilase a la reconstrucción institucional que el propio Gómez Morín había comentado, a cimentar en la fundación del Banco de México y el Banco Nacional de Crédito Agrícola. La cruel realidad era otra. La violencia continuaba. Era el México bronco. Transcribo sus últimos párrafos, comenta Enrique. Cito: a veces parece que hay un plan premeditado y consciente de traición a México. Una nación traicionada podría llamarse la historia de México del 80 y tantos para acá. Traicionada por sus políticos y por sus gobernantes con el pretexto primero de la paz, de la prosperidad, después del nacionalismo y de las conquistas revolucionarias. Traicionada en su economía, que de día en día va perteneciéndole menos y va siendo más débilmente autónoma. Traicionada en los afanes de su pueblo, que ha sido cínicamente engañado con un malabarismo de palabras revolucionarias. Expresamente se reconoce el viejo anhelo de la masa rural de la población. Se le ofrece tierra, se hace de la labor agraria una fuente de capital político. Agrega, desde 1917 se proclama con gran ruido la definitiva liberación del obrero, y esa política se vuelve también un medio de explotación de la fuerza obrera. Es atroz pensar en tanto engaño, en tanta violencia. Lo que ahora ha sucedido parece horroroso, pero hace 18 años que no pasa días sin un asesinato, sin un atentado contra los hombres, contra los ideales. Desde acá, desde Londres, México es algo oscuro y sangriento. Pienso en aquellas noches terribles del Bajío en agosto, se refiere a la Guerra Cristera. La tierra y el cielo se juntaban en una densa obscuridad. Noches enteras en que se perdía la esperanza de la aurora. No puedo escribirle más. Pronto lo veré allá. Mientras más malas son las noticias de México, mayor es mi deseo de volver. Esta paz, esta civilización no son ya un reposo, sino una causa de amargura. Mi México, mi pobre México. Fin de la cita. Agrega Enrique, Gómez Morín volvería a México y aquí viviría siempre. No cedería al desánimo. Crearía otras instituciones, salvaría a la Universidad Nacional y la libertad de cátedra, fundaría el único verdadero partido de oposición que tuvo México hasta los años 80. Se refiere al PAN. Ha pasado casi un siglo y sus palabras han cobrado una lacerante actualidad. Una vez más, es atroz pensar en tanto engaño, en tanta violencia. Las reivindicaciones sociales del gobierno no tenían por qué venir acompañadas
de la destrucción sistemática de las instituciones. Para colmo, agrega y concluye Enrique, para colmo, hemos visto anulada la división de poderes y hemos atestiguado la vuelta del caudillo. Y sin embargo, mientras más malas son las noticias de México, mayor debe ser nuestro deseo de luchar, resistir y algún día reconstruir. Excelente texto de Enrique, lo comparto y lo difundo.